Buenas noches a todos. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio sobre los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ya estamos viendo, en este día toca la iglesia de Pérgamo. Es la que vamos a estar estudiando hoy. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. La iglesia de Pérgamo. Y bueno, mientras que usted se prepara con la Biblia y prepara el texto para que lo lea junto con nosotros, queremos decirle que si nos quiere acompañar y usted está cerca de la zona de Dallas, aquí en los Estados Unidos, a partir del próximo domingo, que viene siendo el domingo 10 de marzo, vamos a estar ya en un lugar diferente, en un local que Dios nos ha permitido tener. Este proyecto empezó hace un año, 8 meses, como una reunión familiar y ha ido creciendo y creciendo, gracias a Dios. Hemos visto la mano de Dios en esto y estamos muy contentos de dar un paso más para poder seguir creciendo. Usted no va a creer cómo llegó a estar aquí 50 personas, alrededor de unas 50 personas contando niños y todo esto es lo que más o menos contamos, la reunión más grande que llegamos a tener aquí. Y yo estoy contento de que nadie se desanimó, todos, aún con los inconvenientes y con todos los incomodidades, pues seguían viniendo, invitando. Y gracias a Dios ahora vamos a dar este otro paso y vamos a estar ahora en el 2350 de la calle Valley View Lane. Esto es en Farmers Ranch, Texas. Así que si usted anda por acá, acompáñenos a el domingo a las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar. Y ahora sí, si ya tiene listo su Biblia, vamos a ver el mensaje a Pérgamo, que esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Quiero decir que el Pérgamo significa elevado, y es que era una ciudad que estaba encima de las montañas. Eso lo hacía una ciudad muy segura, muy protegida. De hecho, era muy difícil de conquistar Pérgamo, y eso hizo que muchos reyes o muchos hombres principales y ricos decidieran poner sus economías en esa ciudad. Es decir, había personas muy ricas que tenían su dinero, sus tesoros guardados en esa ciudad. O sea, era una ciudad que tenía mucha economía y se volvió el centro religioso de todo Grecia y de todo el Imperio Romano. Increíble. Había templos de todos los dioses. Incluso también había un templo fue la primera ciudad que permitió que hubiera un templo dedicado a César, como si fuera un dios. Entonces fue una capital religiosa pagana de idolatría como usted no tiene una idea. Y ahorita va a ver el por qué el Señor Jesús habla de esta iglesia de la manera en la que habla. Y vamos a verlo porque dice aquí en el capítulo 2, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias en esta hermosa noche porque nos permites reunirnos a través de este medio. Yo te pido que bendigas a todas las personas que nos escuchan o nos escucharán en otro momento. Permite que la palabra tuya pueda florecer, pueda tomar una relevancia en nuestras vidas. Y permite, Señor, que de alguna forma podamos compartir de tu palabra, de tu amor, de tus promesas, para que todos podamos ser alimentados de tu gracia y tu misericordia. Todo lo ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, como estamos hablando, Pérgamo era una ciudad muy importante en cuanto a riquezas. Había muchos tesoros, había una biblioteca muy grande ahí también. Era una ciudad, como decíamos, Pérgamo significa elevado porque estaba encima de las montañas. Pero hay una cosa bien interesante con respecto a Pérgamo y es la forma en la que el Señor Jesús le habla. Como nosotros hemos estado viendo, vamos a ver 4 puntos en cada iglesia. Una es la presentación de Jesús de sí mismo, cómo se describe él. Y hemos visto cómo se describe diferente ante las iglesias. Presenta una personalidad que va a conectarse con la necesidad de la iglesia o con los problemas de la iglesia. Estuvimos viendo anteriormente que él se presentaba como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea, hablando de su resurrección, hablando de su divinidad, el que tiene las 7 estrellas. Él se describe a sí mismo de una forma. Primero vamos a ver una presentación,
Luego vemos un análisis que Jesús le hizo a las iglesias, hablando de las cosas buenas, de las cosas malas, y siempre va a empezar con la frase, yo conozco tus obras. Luego va a haber una recomendación y advertencias. En base al análisis que Jesús hace, cada iglesia el Señor Jesús le va a dar una recomendación y unas advertencias, si no cambian las cosas que están haciendo mal. Y por último, va a haber una promesa donde se abre no tan solo para la iglesia a la que le está hablando, sino para todas las personas a las que nos ha de llegar este mensaje profético de Apocalipsis. Entonces vamos a ver con la presentación. La presentación de cómo Jesús se presenta para la iglesia de Pérgamo es algo fuerte, porque la Biblia dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. La manera en que el Señor Jesús habla hablando de una espada de dos filos, la Biblia nos enseña que cuando se describe la Biblia, dice que es como una espada de dos filos que penetra el alma y llega hasta lo profundo de cada uno de nosotros. La forma en la Biblia habla de sí misma hace esta comparación, una espada de dos filos. Y es que cuando hablas de una espada de dos filos, no es una espada que solo tenga filo de un lado, sino que tiene de ambos, lo que hace que sea mucho más filosa para que penetre más a fondo. Y por lo general era una costumbre en los griegos y en los romanos que los procónsules, que los hombres de autoridad, les daban una espada de dos filos y muchas veces usted las va a ver que aparecen en ciertas estatuas o dibujos con espadas en la mano, con espadas de dos filos, como diciendo que tenían una autoridad que le había sido dada. En este contexto, Jesús se presenta con esta arma se puede presentar para consolarnos, se puede presentar como el buen pastor, se puede presentar con nosotros como el juez justo, porque todo eso es Él. Hay quienes a veces lo queremos ver solo como la parte amorosa que Él sí tiene, pero también tiene una personalidad que nos habla de justicia y que tiene una espada a dos filos. Se está presentando ante la iglesia como el que tiene la espada de dos filos, una espada aguda de dos filos. Y es porque vamos a ver que Él está dispuesto a pelear con ciertas cosas que esta iglesia está aprendiendo o está tolerando. Por eso se presenta así, como el hombre que tiene la espada aguda de dos filos. No hay nadie que pueda con esa espada. Esa espada eh, nos habla de su justicia también, pero evidentemente siempre la palabra de Dios, la palabra que sale de su boca, siempre representada como una espada, como la forma en la que tenemos nosotros para atacar. No tan solo el escudo de la fe es para resistir los ataques, pero la espada, que es la palabra, es lo que nos permite contraatacar. Si usted se fija, cuando el Señor Jesús peleaba en la tentación con Satanás, fue un duelo de escrituras. Y Satanás hacía un mal uso de las escrituras, un uso parcial y mañoso, y el Señor Jesús contrarrestaba con la verdad de su palabra. Y era forma en la que Jesucristo el Señor siempre estuvo atacando y es la forma en que nosotros tenemos conocer la palabra, nos permite podernos defender de doctrinas equivocadas, de las tentaciones del diablo, de todas estas cosas. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, es una palabra viva que llega al corazón y penetra hasta dentro. El Señor Jesús se presenta así con la iglesia y vamos a ver por qué. Luego viene el análisis. Vamos a ver el análisis de Pérgamo que mi Señor Jesús le hace a Pérgamo y dice el versículo 13. Como dijimos, siempre va a empezar con yo conozco tus obras. Y ahora aquí dice algo bien interesante. ¿Y dónde moras? Es decir, ¿dónde estás viviendo? La iglesia de Pérgamo, ¿dónde está? Pues obviamente en Pérgamo, pero lo que va a decir es dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Yo quiero que usted vea que bíblicamente Satanás siempre se ha manejado de una forma territorial. Satanás no es omnipresente, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, eso solamente lo puede hacer Dios. Satanás no tiene esa potestad de poder estar en dos lugares al mismo tiempo, pero lo que sabemos por el mismo Señor Jesús es que está muy bien organizado y muy bien unido. Dice la Biblia que Satanás no se divide a sí mismo, porque si no su reino va a caer. Tiene muy bien organizado, quizás a través del miedo con los demonios, quizás a través de muchos escarmientos y castigos. Yo veo que
los demonios, cuando el Señor Jesús los estaba echando fuera, le rogaba que no los mandaran al abismo, porque si fracasaban en su misión, creo yo que Satanás gobierna a través del miedo, a través de su autoridad maligna. No creo que lo haga a través de la bondad y de la misericordia y de premios y cosas como esas, sino a través de la maldad que él tiene. Entonces, la Biblia nos enseña que Satanás se maneja como si él fuera el rey. Él es imitador y él ha creado su propio reino. Y dentro de su reino, lo que tenemos es que tenemos, dice la Biblia, principados, es decir, espíritus a los que él le ha dado un principado, que sean príncipes dentro de su reino. Tiene potestades y poderes, gobernadores, es decir, demonios que tienen regiones a su autoridad, a su cargo, gobernadores de las tinieblas, principados, potestades. Nos habla que tiene jerarquías y todos ellos se manejan de una forma territorial. Cuando Gabriel venía a darle un mensaje a Daniel, se le antepuso el príncipe de Persia, si no recuerdo mal, y se le plantó ahí. No lo dejaba pasar, era su territorio. Tuvo que venir el arcángel Miguel porque Gabriel es un mensajero y Gabriel y Miguel tienen una autoridad como un arcángel, tiene autoridad, un principado. La Biblia le llama que tenía el príncipe de tu pueblo y tenía una cierta autoridad. Entonces, vemos que Satanás siempre se maneja por regiones, por áreas, y los demonios tienen cierta influencia. Usted puede ver cómo en ciertos países hay ciertas influencias de pecado más fuertes que otras. Hay países que están hundidos en la idolatría, hay países que están hundidos en la inmoralidad sexual, hay países que están hundidas en la hechicería, en la brujería, en el satanismo, y eso no es otra cosa más que el demonio que está gobernando en esa zona y cómo mantiene su gobierno establecido. Hay países que están hundidos en la inmoralidad sexual. Por ejemplo, tenemos un Ámsterdam, el mismo Estados Unidos. Ámsterdam, es la capital mundial de la prostitución. Si usted se va a la India, hay una idolatría tremenda porque tienen miles y miles de dioses. Nuestro país, México, es un país de idolatría, al igual que muchos países de Latinoamérica. Tiene Haití, por ejemplo, que es un país que está gobernado por la hechicería, por el vudú y cosas como esa, los santeros y cosas como esa. Esas son no son otras cosas más que las influencias demoníacas que Satanás ha dejado en cada lugar. Ahora, el Señor Jesús está revelando que Satanás había elegido a Pérgamo para que para que su trono estuviera ahí, y lo podemos ver porque en Pérgamo existía una idolatría tremenda. Las personas que han buscado la arqueología de Pérgamo se han encontrado que había templos de todos los dioses. Como le dije hace unos momentos, también había un templo al emperador. Entonces es bien raro que donde Satanás se mueve siempre hay idolatría. Los hechiceros tienen imágenes. Las religiones que son influenciadas por el diablo siempre tienen imágenes, porque la Biblia dice que detrás de una imagen siempre hay un demonio atrás. Entonces dice el Señor Jesús que Satanás había elegido ese lugar como su trono y su lugar de donde él vive. Al final de ese versículo dice, donde mora Satanás, es decir, él físicamente había decidido poner su lugar y su trono ahí. Entonces dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, es decir, donde él gobierna, desde ahí gobernaba, pero retienes mi nombre. Eso es un algo bueno que le está reconociendo el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo, que a pesar de la fuerte lucha espiritual que pudo haber habido en esa ciudad por la presencia del mismo diablo, ellos estaban reteniendo el nombre de Cristo y no estaban negando la fe. Es decir, a pesar de toda la influencia y la lucha y las persecuciones y las situaciones que veían, ellos seguían adelante, no estaban negando a Cristo ni estaban dejando de creer en él. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Es decir, que ellos habían presenciado la muerte y el martirio de un hombre llamado Antipas. La Biblia no nos habla mucho de eso. Hay algo de historia que no sabemos 100% si es así o no, pero se dice que en Pérgamo murió un hombre se llamaba Antipas, que había sido discípulo precisamente de Juan el apóstol,
y que había sido martirizado porque lo habían metido a un toro de bronce y lo habían quemado dentro de esa tortura. Y la iglesia de Pérgamo, a pesar de que había perdido a uno de sus líderes, de sus obispos, de esa forma, no habían dejado de creer, no habían abandonado la fe, estaban reteniendo el nombre de Cristo. Y esto es algo que es aplaudible porque están en un lugar donde hay una influencia del enemigo muy fuerte. Uno de sus principales líderes espirituales, por así decirlo, su pastor, su obispo de ese lugar había sido martirizado y ellos no habían dejado de creer, que para mí es algo sorprendente, porque muchas veces cuando nos vienen situaciones complicadas, sin llegar a tocar ese punto, a ese nivel, muchos de nosotros empezamos a veces a tambalear o a cuestionar o a preguntar. Y hay personas que les duele el dedo gordo del pie y empiezan a cuestionar si Dios lo ama o no lo ama, o empiezan a negar su fe y que para eso me trajiste a este mundo para sufrir. Y yo creo que la iglesia de Pérgamo, cuando nos oye quejarnos de las cosas de las que nos quejamos, mueven la cabeza y dicen, no, pues no sabes lo que es pelear contra el mismo diablo. O sea, la influencia que tenía Satanás ahí era muy grande y muy fuerte. Entonces el Señor Jesús les aplaude eso. Ustedes no han dejado de creer y no han negado mi nombre, lo retienen el nombre de Cristo en ellos. Siguen sintiendo orgullosos de ser parte del cuerpo de Cristo y de que Cristo sea su Señor, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas. Ellos siguen adelante y siguen creyendo. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, es decir, que él murió por ser testigo de Cristo, por decir, yo creo en él y predicaba a Cristo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor Jesús hace esta revelación de dónde Satanás había decidido poner su casa. Por ejemplo, cuando Daniel y otros profetas, Jeremías, Isaías, a veces hablan de Ezequiel, perdón, hablan de Satanás, hablan del príncipe de Persia, y no era el príncipe de Persia el que estaba en el huerto del Edén. Está hablando de que en esos tiempos Satanás había puesto su reino en Persia y era él el que gobernaba física o espiritualmente ese lugar. Entonces, dice tú, príncipe, y empieza a hablar y de repente se empieza a hablar al que está detrás de él, porque empieza a hablar que estabas en el huerto del Edén y el rey de Persia o el príncipe de Persia no estaba en el huerto del Edén, el que estuvo fue Satanás. Por eso podemos ver cómo Satanás siempre se ubicó en algún reino. ¿Dónde está ahorita? Pues hay que ver la influencia, porque él siempre a Jesús le dijo, todos estos gobiernos a mí me los han dado y yo se los doy a quien yo quiero. Él tenía autoridad sobre ciertos gobiernos. Donde anda, pues anda preparando las cosas para que su siervo, el anticristo, empiece a tomar dominio. Pero vamos a seguir adelante. Dice ahora algunas cosas de las que él no está de acuerdo. Esencialmente, el Señor Jesús les va a criticar que han permitido ciertas doctrinas y ciertas influencias estén dentro de su iglesia. Y es lo que va a empezar a ver. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, no todo está bien. Yo te aplaudo que has seguido adelante y que no has negado mi nombre, no has negado mi fe. Tú sigues adelante, pero esto no lo acepto. Y eso es algo que tenemos que entender todos. A veces no queremos que el Señor Jesús nos hable las cosas de las que Él no está de acuerdo. Queremos que nos diga lo bonito, que yo te amo, que eres mi oveja, que di mi vida por ti. Y esa parte romántica es la que queremos oír. No queremos oír la opinión que el Señor Jesús tenga mala sobre nosotros, pero la tiene, porque el Señor Jesús sabe que somos defectuosos y va a querer trabajar con nosotros esa parte. Tenemos que aprender a oír que el Señor Jesús nos diga qué es lo que no le gusta de nosotros. Y esta parte dice, estas cosas tengo contra ti, que tienes ahí, o sea, están ahí contigo, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, si usted quiere entrar en detalles con Balaam, su historia está en el libro de Números, capítulo 22, y ahí puede profundizar en ello. Yo no quiero meterme tanto, solo quiero explicar a qué se refiere con la doctrina de Balaam. Balaam fue este hombre que vivía con los moabitas y que era un hombre que había recibido de alguna forma el don de profecía, y no tan solo eso, tenía la promesa de Abraham.
el que tú bendigas será bendito y el que maldigas será maldito. ¿Cómo? No, no lo sé, pero él tenía eso con él. Entonces de pronto vemos que el pueblo de Israel en el desierto va creciendo y va avanzando y va conquistando. Y el rey le dice, hey, vengo a contratarte para que tú maldigas al pueblo de Israel, porque sabemos que el que tú maldigas será maldito y el que bendigas será bendito. Y él dijo, pues yo no puedo hacer nada si Dios no me lo permite. Y le preguntó a Dios, Señor, ¿quieres que vaya? Mira, me están ofreciendo un buen dinero, chequecito muy bueno, oro, nombre, lo que sea. Yo quiero que me dejes ir. Y Dios le dijo, no, no vas a ir porque ese pueblo es bendito, no es maldito, tú no lo vas a maldecir. Y entonces le dice a Balac, el rey, dice, pues no puedo, Dios no me quiere dejar ir. Y la frase que usa es esa, no me quiere dejar ir, es decir, yo sí quiero, pero no me quiere dejar ir. Entonces manda gente más noble y sube la cantidad y sube los premios. Y eso le hace ir otra vez a preguntarles, mira, señor, me están dando más, ¿qué opinas? Y Dios le dice que no, y así estuvo llegando hasta que fue muy suculento la oferta. Y Dios vio que la terquedad de él era querer ir, y dijo, bueno, vas a ir, pero vas a ir lo que yo te diga. Y cuando él va, está el evento este que está registrado en números donde la burra que lo llevaba, Dios le abre, ahora sí que el hocico se volvió boca, porque empieza a dialogar con él, hasta le hace preguntas, lo hace razonar, le hace cuestionamientos, dice, ¿por qué haces esto? Y empieza así porque resultó que había un ángel con una espada que estaba ahí esperando a que el profeta pasara por rebelde para poder hacer justicia a lo que estaba haciendo. Entonces, le hago corto el resumen. Él de alguna forma entiende y se va y Dios le permite ir. Y cuando llega y ve al pueblo de Israel, empieza a bendecir al pueblo. Y el rey se enoja. ¿Por qué lo maldices? Digo, ¿por qué lo bendices? Si yo te estoy pidiendo que lo maldigas. A ver, llévame, te voy a llevar acá para que lo llevó a varios lados y de todos lados lo único que salió fueron bendiciones. Entonces el rey se enoja y lo que hace Balaam es decir, mira, pues es lo que Dios me dijo que hice. Yo te dije muy claro que yo no puedo decir algo que Dios no me diga que diga. Entonces, él me está diciendo que yo debo de bendecir, pues voy a bendecir, pero te voy a decir que hagas. O sea, él quiso el dinero y lo que hizo fue aconsejar al rey, manda mujeres hermosas para que seduzcan al pueblo. Dios está con ellos. Pero si tú mandas a unas mujeres guapetonas, hermosas, de lo mejor que haya, para que seduzca al pueblo de Israel, estos muchachos son algo ojo alegres y van a ir y van a ser seducidos por las mujeres de tu nación y ellas, el plan es que los seduzcan, que caigan en fornicación, que caigan en adulterio y dentro de esa lujuria y dentro de esa euforia, que se los lleven a adorar a los dioses de los moabitas. Entonces, de esa forma vas a hacer que Dios se enemiste con ellos, haciéndolos pecar. Y dice la Biblia, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Primero, creo que este es el inicio de la doctrina de la prosperidad dentro de las iglesias, el hacer las cosas por dinero, porque Balaam, su principio era querer hacer las cosas por dinero. Su intención no era externar la palabra de Dios, sino lo movía el dinero. Y hay muchas doctrinas en esta hora que están influenciadas por eso, que su objetivo es el dinero, que Dios te va a bendecir, te va a prosperar económicamente, que vas a ser millonario, que vas a hacer esto, y seducen a la gente con dinero. Pero lo que viene siendo eso viene atrayendo una serie de actitudes carnales, porque el dinero, cuando uno tiene su meta en el dinero y no las almas, uno es presa fácil del resto de los pecados. Satanás encuentra una apertura ahí. No es tan de más decir que muchos de los famosos predicadores que ha habido que predican la prosperidad, tarde o temprano los encuentran haciendo algo que no deben de estar haciendo. Hay uno muy famoso que terminó divorciándose y su esposa era profetisa o es profetisa, no sé qué, ella puso su iglesia y cómo ella no profetizó que se iba a divorciar de él y bueno, tantas preguntas que me surgen en la cabeza ante ese matrimonio entre un apóstol y una profetisa que terminaron divorciados, pero ellos predicaban la prosperidad. Y la otra es que uno tiene que tener cuidado de que la iglesia no puede tolerar estas inclinaciones. Y mucho menos el espíritu de Balaam dice, enseñó a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Una iglesia que permite estas cosas, que permite el convivio con la idolatría, es una iglesia que ha permitido la doctrina de Balaam. Hay iglesias que se dicen, pero no tiene de malo que vayas a la primera comunión, no tiene de malo que vayas a un bautizo, no tiene de malo que vayas a una cosa. Esa es una comunión que la Biblia dice, nada tiene que ver los ídolos con Dios, las imágenes con Dios no tienen nada que ver. Pero hay iglesias que no les parece mal mezclar una cosa con otra. Y hay otras iglesias que permiten la fornicación como si no estuviera pasando nada. El, el, el hijo del pastor que embarazó a una muchacha, el ministro de alabanza que anda con esta persona, las personas que en la iglesia no permiten libremente que la gente esté teniendo una vida fuera del matrimonio y nadie dice nada. En el momento en que la iglesia acepta esto, está aceptando esa doctrina y Jesús dice, yo no tolero eso. Entiendo que hay personas que vienen bajo una circunstancia a Cristo, que vienen en unión libre y cosas como esa, y se entiende de alguna forma que traen esta forma, pero una iglesia que enseña la verdad de la palabra siempre va a empujar a las personas a hacer lo correcto. Hey, qué bueno que ya te convertiste, pero ahora tienes que hacerlo bien. Eso es no tolerar esa clase de doctrinas de que el cabo que es amor y que quién sabe qué y que no, así no. Esto era algo que ellos estaban tolerando. Porque una vez que uno permite que el pecado entre a la iglesia, es como una garrapata. El pecado se agarra de la iglesia y no se va a querer soltar. Y es un riesgo porque las iglesias que aceptan el pecado y lo empiezan a ver como normal, ya son parte de eso. Ya lo aceptan, ya son cómplices del pecado. Porque lo aceptan, porque no se ponen en la brecha de decir, oye, a Dios no le gusta esto. Pero esa es la doctrina de Balaam, la que fomenta la fornicación, la que no ve mal la idolatría, la que tiene su mente fija en los beneficios del evangelio, no la salvación de las almas. Esa es la doctrina de Balaam. Ahora viene el versículo 15 y también tienes, la segunda cosa, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay pocos datos que yo le pueda dar sobre la doctrina de los nicolaitas. Sí hay algunas cosas, pero no se las puedo dar como algo que es seguro. Hay una cosa que sí es segura y ahorita se la voy a decir. La doctrina de los nicolaitas, nicolaitas viene de seguidores de Nicolás. ¿Quién era este tal Nicolás? No lo sé, no lo sabemos. El único Nicolás que yo recuerdo que está en la Biblia fue uno de los siete diáconos que eligieron, pero pues no puedo decir que haya sido él, porque no hay evidencia de eso. No creo que nomás haya habido un Nicolás en toda la vida. A ese Nicolás lo eligieron porque estaba lleno del Espíritu Santo. Este otro no parece ser ese. Lo que sí sé es que la palabra Nicolás, algunos piensan que esta parte es como un personaje, como simbólico, pero yo creo que sí era un personaje, porque Nicolás significa conquistador o el que está sobre todos. Es decir, es una persona que había asumido el liderazgo. Pero hace tiempo leí un comentario sobre algún escrito que se encontró de un historiador que hablaba que la doctrina de los nicolaitas había surgido dentro del cristianismo de alguna forma, pero enseñaba que la sensualidad, la sexualidad, era un contacto físico, una expresión física carnal que no afectaba al alma. O sea, es decir, que ellos enseñaban la sensualidad y la sexualidad, el adulterio y la fornicación, el ejercicio de todas esas cosas no afectaba el alma. Esa es una cosa que yo no le puedo asegurar si era así o no. Es un comentario que han encontrado de hace muchos años y que no hay forma de verificarlo. Lo que sí le puedo decir con toda seguridad de la doctrina de ellos es que al llamarles Nicolaitas, están diciendo que son seguidores de Nicolás. Eso sí es seguro, porque eso significa. Nicolaita significa seguidores de Nicolás. Dentro del cristianismo, me parece de muy mal gusto que nos llamemos, algunos se llaman calvinistas, algunos se llaman así. Bueno, tenemos a los franciscanos por allá, a los de no sé quién, y empiezan a nombrar como si una persona fuera el centro de esa creencia.
Y en el Evangelio el centro es Cristo. ¿En qué momento una persona asume la vanidosa decisión de decir, ustedes se van a llamar Nicolait? Yo nunca vi que los demás se llamaran Pablianos o Bernabenianos o Davidianos o Gerardianos o lo que sea. Eso no existe dentro del cristianismo. Esa es una influencia satánica, porque Satanás siempre quiso robar la gloria a Dios. Y dentro de la fe cristiana no debe de existir la influencia de una persona. Bueno, tenemos a sectas que hasta le pusieron a su apóstol un trono en el altar muy bonito, al Samuel este o al Joaquín, no sé qué, y le cantan a él, y todos, la devoción y todo se vuelve hacia él. Esto no puede ser. Por eso el Señor Jesús dice, yo aborrezco eso. Cuando un hombre se levanta a ser el centro o el protagonista de robándole la gloria a Dios, es algo que el Señor Jesús aborrece, porque el que pagó el precio es el Señor Jesús. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Los pastores y todos estos, dice la Biblia, hónralos, o sea, respétalos, sí, que sean dignos de tomar su honor, pero jamás van a tomar el lugar que le pertenece al Señor. La gloria siempre debe ser para el Señor Jesús. Pablo puso órdenes y ey, a ver, a ver, a ver. Esos que dicen que son de Apolos, que dicen que son de Pedro, esos que dicen que son de Bernabé, esos que dicen que son de Pablo, párenle. Eso no existe aquí. Somos de Cristo y se acabó. A mí no me gusta que me digan, bueno, ¿y ustedes qué son? Pues, ¿cómo que qué somos? Somos cristianos. Se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque somos seguidores de Cristo, no de nadie más. Hay gente que se enorgullece de ser calvinianos y que son estos y que son arminianos y un montón de cosas de donde surgieron las denominaciones, y eso no puede ser que se vuelque todo a decir que seguimos a una persona diferente de Cristo. Cuando uno sigue al Señor Jesucristo, eso significa cristiano, seguidor de Jesús. Porque el pastor puede estar o no puede estar, puede poner otro pastor, y Cristo sigue siendo y deberá seguir siendo el centro de nuestra fe. Así debe ser. Pastores vendrán, nacerán y morirán y seguirán otros, pero Cristo sigue siendo el mismo y la gloria siempre tiene que ser para Él. Después de que Jesús dice, tú estás recibiendo y tolerando estas dos doctrinas que yo odio, aborrezco, dice el Señor Jesús, yo aborrezco esta doctrina, y tú la estás tolerando. Tú la estás aceptando dentro de tu iglesia, de la iglesia que es mía. Tú lo estás permitiendo que crezca esto. Entonces, él le dice en el versículo 16, por tanto, viene lo que son las recomendaciones. Arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mire cómo dice pelearé con ellos. Le está diciendo todos dentro de Pérgamo que han sido partes de eso, yo voy a pelear contra ellos. Ahora sí que, como dijo el Señor Jesús a Pablo, no sabes con quién te estás metiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo al Señor Jesús no lo quiero de enemigo jamás. Quiero que sea mi Señor, mi amigo, mi rey, eso, pero enemigo, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y dice el Señor Jesús, ok, si no se arrepienten de estar haciendo eso, de estar aceptando esas doctrinas, entonces te vas a volver básicamente, mira, yo voy a pelear contra ti. No voy a pelear a favor tuyo, voy a pelear contra ti. Esa espada que has visto está para luchar en contra de los que aborrecen o los que infectan o los que ensucian la doctrina que yo dejé, y yo voy a pelear con ellos con eso. Entonces es bien, bien, bien delicado que cuando vienen estas doctrinas uno se vuelva parte de ellas, porque entonces uno está volviéndose en contra de lo que Jesús enseñó, y él lo está diciendo en Apocalipsis. Y habían pasado 95 años desde que él había dejado, perdón, había pasado 70 y tantos años después de que el Señor Jesús había resucitado, y ahora él estaba viendo con estas cartas todo lo que había infectado la doctrina que él había dejado, y está peleando con cada una de esas doctrinas que estaban ensuciando su doctrina. Y una de estas son estas dos, los Nicolaitas y también la doctrina de Balaam, que hoy en día siguen todavía. Todavía hay iglesias que giran alrededor de un hombre, que se vuelve una secta. Todavía hay gente que sigue haciendo las cosas del evangelio por dinero, cuando Pablo dijo, yo sé vivir en escasez y en abundancia.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ahora vamos a las promesas que siempre empiezan, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, esto no nada más es para la iglesia de Pérgamo, sino para todos los que tienen oídos, que puedan oír lo que el Espíritu Santo está diciendo. Al que venciere, otra vez, al que venciere. Pues no que somos siempre salvos. No que si ya fuimos salvos vamos a hacerlo toda la vida. ¿Por qué dice el que venciere? Si yo estoy predestinado para vencer y siempre voy a ser salvo, entonces ¿por qué tengo que vencer? Porque esto es una lucha. Puede ser usted engañado por una doctrina falsa y usted pierde lo que usted recibió. No es que Jesús se lo quite, usted lo perdió. Entonces dice el que venciere, dice, le daré a comer del maná escondido. El maná es el pan que Dios hacía descender para alimentar a su pueblo. Y dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Son maravillosas promesas para los que vencieren, dice la Biblia. Es decir, que Él promete alimentarnos con su pan, Él tiene eso escondido para su pueblo, no es para todos, nos da su alimento, pero también viene algo muy lindo. Dios tiene la costumbre de cambiarle el nombre a sus hijos. A Abraham le puso Abraham, a Sara, tenemos a muchas personas como Pedro, como Mateo, que Mateo se llamaba Leví, le puso Mateo, que significa regalo de Dios, y Pedro significa piedra, él se llamaba Simón. Entonces tenemos que Dios siempre le ha gustado llamar a sus hijos por su nombre. Usted, si es hijo de Dios, hay un nombre que Dios tiene para usted, que nadie conoce más que el que lo recibe, dice ahí. Un día vamos a hacer a conocer el nombre con el que Dios nos ha llamado. ¿No le interesa saber, no tiene un poco de curiosidad por saber cuál es su nombre en el cielo? ¿Cómo es que Dios le ha de llamar a usted? Casi siempre tiene que ver los nombres con el ministerio o con el proyecto que Dios tenía para ellos. Por ejemplo, Abraham era padre de multitudes, ¿no? Y Pedro, que era muy endeble, le puso piedra, una piedra más sólida. Leví, que era un recaudador de impuestos muy menospreciado, que era pues, objetivo de menosprecio, siempre decían es un publicano y todos lo trataban como traidores. Jesús le llamó Mateo, que significa regalo de Dios, es decir, siempre el nombre trae el proyecto que está involucrado en el proyecto de Dios, así que ¿cómo Dios nos llamará? Bueno, sería interesante un día saber si vencemos, cuál es el nombre de la victoria que Dios nos dé. Así que vamos a terminar por hoy en esta parte. Yo le invito a que por favor no se pierda el siguiente estudio que tiene que ver con la iglesia de Tiatira. También hay cosas muy interesantes y doctrinas que tenemos que aprender. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles, a mantenernos dentro de la doctrina que Él ha dejado, y esa la única forma es estudiando la palabra de Dios, orando, pidiendo ese discernimiento, aprendiendo cada día, no reteniendo mis pensamientos en contra de la Biblia, sino dejándolos, dejando el orgullo. Si yo estoy mal, yo quiero aprender bien, porque esa es la única forma en la que podemos seguir creciendo. Cierra sus ojos conmigo y terminemos con una oración. Padre, gracias por este estudio que nos has permitido tener. Yo te bendigo y te doy gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por esta palabra. Yo te ruego que bendigas nuestro corazón y nos ayudes a permanecer en tu palabra siempre, fieles a retener tu nombre, a mantenernos fiel siempre, Señor, al proyecto que tú has creado para nosotros. Bendice a todos los que hoy han escuchado y permite que podamos esforzarnos cada día en poder luchar siempre en contra de la influencia que el enemigo quiere, Señor, hacer sobre tu iglesia. Gracias por este tiempo, te adoramos, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.